Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Balak, que es la sección de la Torá del Antiguo Testamento del capítulo 22 de Números, Bamidbar, hasta el capítulo 25, versículo 8. Y primero hacemos nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav asher natar lanu, haderek Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, el Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el camino de salvación a través de nuestro Mesías Yeshua, que es camino, verdad y vida. Y Balak es el rey moabita, este rey moabita que va a buscar a este profeta, a este falso profeta, este profeta de Dios, para maldecir al pueblo de Israel. Y Balak, justamente el significado de su nombre, de este rey moabita, es el desperdiciador. O sea, que es alguien que desperdicia, alguien que tira o que aventa o que despilfarra, pierde semilla, pierde su semilla. Y habla justamente de la energía creadora. Tenemos dos tipos de energía creadora. Una es la palabra y la otra es nuestra sexualidad. Podemos crear con la palabra como podemos crear con la sexualidad una vida. Pues también está esa sexualidad creadora, esa sexualidad que crea vida positiva o que es desperdiciada, ¿no? Y Balak también tiene un significado más profundo, está en el Strong 1111, es desperdiciador, y este Strong nos lleva al 1110, que es también Balak pero con minúscula, y es la raíz primordial de este nombre, y significa aniquilar, desnudar, desolar, vaciar. Entonces, a la vez que desperdicia su simiente, también es desvestido, es demudado de esas vestiduras. Al desperdiciar las bendiciones que salían de Balaam por su boca, él era desvestido, desnudado. Es también la muerte, la aniquilación, habla de aniquilar, de desolar, de vaciar. Pues justamente esta parashá nos explica en un principio cómo el rey busca maldecir a Israel y finalmente cómo consigue descarriarlos, aniquilarlos, desnudarlos de la bendición de su Creador. Entonces dice, y movieron los hijos de Israel y asentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo el que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, de aquí cubre la haz de la tierra, habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. Entonces, esta referencia que hace, al profeta, tiene dos formas, dos entendimientos muy profundos. Uno es, primero, el entendimiento de este rey moabita de que no solamente existe una guerra física
por el territorio, por el espacio, sino que también existe una batalla y una guerra espiritual, que al maldecir a un pueblo, a una nación, a unas personas, eso puede afectarles. No era el caso de los israelitas. A los israelitas ninguna maldición les podía afectar porque toda maldición se transformaba en bendición. Y finalmente explica la procedencia de este profeta al decirle estas palabras. Dice: yo sé que lo que tú bendijeres será bendito, lo que tú maldijeres será maldito. Una manera distorsionada de entender justamente las palabras que dijo Yahweh a Abraham, que dijo que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos por él. Génesis 12, 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y agradeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la bendición que le dio Yahweh a Abraham antes de ser cambiado su nombre a Abraham. Y en esta bendición es en donde reconoce este rey moabita la procedencia de este profeta, que es justamente de la descendencia de Abraham, y porque si no, no tendría esa capacidad de bendecir y tampoco de ser maldecido o de maldecir. Que todo el que lo maldijere sería maldito. Y se fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madiab con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y díjole: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Elohim, Dios, a Balaam, que en realidad en hebreo es Bilam, pero aquí está escrito como Balaam. Es la misma palabra en hebreo, es Bilam, que es el Strong 1109, que significa extranjero. Bilam, profeta de Mesopotamia, eso es lo que significa Bilam. Y dice: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Entonces, ¿qué le dice Elohim? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Y Balaam, ¿qué hace? Otra cosa. Y dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Yahweh no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Tornó Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros, la segunda vez, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle: así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh, mi Elohim, para hacer cosa chica ni grande. Ruegoos, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a bendecir, a decir Yahweh. Y vino Elohim a Balaam de noche y díjole: si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero harás lo que yo te dijere. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Entonces, ¿qué significa esto? La primera vez Elohim le responde: no lo hagas, no vayas, no bendigas, no maldigas a este pueblo, porque yo lo he bendecido. Y Balaam
no se queda conforme con la palabra de Elohim, sino que le vuelve a preguntar porque vuelven a venir otros enviados. Entonces esto simboliza cómo tomó por poco la palabra de Dios, ¿no? Luego los profetas normalmente no cuestionaban la palabra de Dios. Ruegoos, por tanto, ahora que reposéis aquí, le dice Balaam, y dice, se levanta por la mañana y cincha su asna, ¿sí? Y fue con los príncipes de Moab, y el furor de Dios se encendió, porque él iba, y el ángel de Yahweh se puso en el camino, por adversario suyo. Entonces aquí se pone por adversario, el mismo ángel de Yahweh. ¿Por qué? Porque este hombre, Bilam, era un hombre que tenía gracia, tenía una gracia. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por su mismo nombre. La raíz de Bilam o Balaam es el Strong 1077. Y el Strong 1077 nos dice Baal Hanan, que es poseedor de gracia. O sea, Bilam tenía una gracia del Padre y él esa gracia la estaba utilizando a su favor y no como el Padre, no como el Creador, como Elohim le mandaba hacer, sino como su propia voluntad. Entonces le manda un adversario, un ángel que se le opone en el camino. Y se iba pues él montado sobre su asna y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Entonces esto tiene toda una simbología. Esta asna, la palabra asna en hebreo a la que se refiere aquí, es la palabra, el Strong 860 del hebreo, y es la palabra atón, que significa en el sentido de la paciencia, por su docilidad, por su humildad. Esa es la asna, es el sentido de la paciencia. O sea, Balaam montaba sobre esa asna porque él había logrado conseguir a través de esa gracia de Dios, había logrado obtener esa paciencia, obtener esos dones del Espíritu, esa capacidad de ver, de profetizar, pero él lo utilizaba en contra del pueblo, de su propio pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo que el Creador había apartado para sí. Y entonces al oponerse a sus justos, a su pueblo, a sus apartados, estaba contendiendo con el Creador mismo. Y dice, mas el ángel de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía pared en una parte, ¿sí? Y pared de la otra. Y viendo el asna, el ángel de Yahweh pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a herirla, o sea, la volvió a maltratar. Y el ángel de Yahweh pasó más allá y púsose en angostura, y donde no había camino para apartarse ni diestra ni siniestra. Y esto nos hace referencia en la Escritura siempre cuando nos dice que no había lugar para ir ni a diestra ni siniestra, porque la angostura, la puerta estrecha, es ese camino por donde solo podemos pasar al Padre en humildad, en resignación. Y por eso no podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y esto nos hace referencia también a Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así, sobre un pollino, hijo de asna.
Esta es la referencia que hace el Antiguo Testamento, y no solo aquí, sino en más sitios, donde hace referencia al Mesías, a este que vendría, este justo, este Salvador, humilde. Estas son las características de aquellos que logran conquistar esta virtud, el poder estar sobre el asna, el poder regir ese desperdicio de energía, ese derramarnos en la energía, el poder llevar las riendas de nuestra sexualidad sin una sexualidad desmedida, es justamente aquellos que logran montar sobre el asno, o que esos asnos son emblanquecidos, o sea, que son purificados en humildad, porque esta es la característica del justo. Dice, tu rey vendrá a ti justo, o sea, en justicia, con la palabra en justicia, cumpliendo la justicia, justo, Salvador, Yeshua, lo dice aquí, humilde y cabalgando sobre un asno. Y es también el rey David entró en Jerusalén también de esta manera, y los reyes solían entrar de esta manera, sobre un asno. Entonces, esta es la representación justamente de Yeshua. Es este rey de reyes que va sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto nos lo dice también Mateo 21, a partir del versículo 2, diciéndoles, dice a sus discípulos, id a 2 discípulos, le dijo, id a la aldea, porque justamente son 2 veces las que mandan estos enviados, ¿no? Son 2 veces que mandan estos enviados, entonces son 2 discípulos que reciben este mensaje de Yeshua en el Monte de los Olivos, y dice, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor os ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Jueces 5, versículo 10 dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Porque a ellos se refería como los que tienen buena voluntad, los que se ofrecen entre el pueblo para hacer justicia. Estos son a los que se refería el cántico de Débora. Y justamente estos que han logrado someter sus instintos, someter su bestia, no por maltratarla, no por pegarle como hacía Balaam, sino con paciencia. Cristo decía, en paciencia obtendréis vuestras almas, de esa paciencia de la cual surge por esa humildad. Esa paciencia, esa humildad que representa un animal como el asno, que es una bestia de carga, y que nos muestra ese aspecto de sencillez, de humildad, de sencilla entrega de parte del Creador y de parte de su unigénito, para mostrarse al mundo como estaba escrito, de la manera en que debía llegar a este mundo. Y por eso también el Padre nos da estatutos y preceptos en los cuales habla de no maltratar a los animales, y el ángel mismo a Balaam lo reprende por maltratar al animal y le dice, no pondrás bozal al buey cuando trillar. Esto está en Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. Y siguiendo con el texto base dice, continúa, después de pasar por la angostura y que este camino que no podía apartarse ni a diestra ni a siniestra, y viendo el asna al ángel de Yahweh, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam,
e hirió al asna con el palo. O sea, con su vara le pegó al asna. Entonces Yahweh abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? 3 veces. Así como hiere a la materia, Hamor, asna o asno, también es Hamor, y Hamor es la representación de la materia, de este mundo material, ¿no? Entonces, ¿cómo es que me has herido 3 veces? Así como fue herida 3 veces el asna, 3 días estuvo el Creador de todas las cosas, principio y fin de todas las cosas. Yeshua, el Aleph Tav, estuvo en el vientre de la tierra. Dice, y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Entonces aquí estamos viendo cómo el Creador también para mal, las personas que desean el mal, las personas que no son justas, también el Padre cumple su palabra en muchos casos, si tienen esa gracia, ¿no? Así como Bilam tenía esa gracia del Padre, pues así también recibía de lo mismo que él estaba diciendo, era una profecía de cómo él moriría. Está relatado en Números 31, como Bilam muere después a espada junto con los madianitas. Entonces, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría, le dice al asna, y está profetizando su propia muerte. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y el ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? Aquí entendemos cómo el Padre no acepta ese maltrato hacia los animales. Sí que los utilizaban para los holocaustos, pero esos holocaustos después eran el mismo alimento de los sacerdotes y de las personas que llevaban esos animales al sacrificio. Y solamente sirvieron y servían para recordarle al pueblo que vendría un rescatador, un salvador, para liberarnos del yugo de esta carne, del yugo del pecado, de desobediencia. He aquí, dice, yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. El ángel de Yahweh es justamente Yeshua, entonces le está diciendo que ese camino, ese derech que le estaba empezando, iba a terminar muy mal. Y esa espada era la representación de cómo él iba a acabar muerto si seguía por ese camino. Y entonces dice: el asna me ha visto y hase apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces ahí está mostrando cómo hay esa clemencia hacia las bestias, hacia los animales. Y cómo hasta una bestia ignorante, como es la comparación del asno, del burro con la ignorancia, fue capaz de ver al ángel antes que este falso profeta que se le estaba dando esa gracia de poder recibir profecía a pesar de su maldad, ¿no? Dice: entonces Balaam dijo al ángel de Yahweh: he pecado, que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Yahweh dijo a Balaam: ve con esos hombres, empero la palabra que yo te dijera, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. O sea, cuando él ya se vio en esa evidencia, digamos, dijo: vale, me vuelvo. Pero ya había empezado ese camino, él ya había elegido ese camino.
Entonces le dice el ángel, no, sigue adelante, si esto es lo que tú has elegido desde el principio, ya has desencadenado eso. Dice, y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, que es al cabo de los confines. Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a ti a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas pondré ahora a hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a la ciudad de Jusot. Y Balac hizo matar bueyes, ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él allá. Y el día siguiente Balac tomó a Balaam e hízolo subir a los altos de Baal, del Señor, de ese Señor, donde hacían los sacrificios. Y desde allí vio la extremidad del pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros, 7 carneros. Es 3 veces 7, ¿no? Como es la perfección que quería para el mal. Él quería esa perfección para el mal, para maldecir. Y Balac hizo como le dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro, un carnero en cada altar, en los 7. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo diré, quizás Yahweh me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, te la notificaré. Y así se fue solo, y vino Elohim al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares has ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac, y has de hablar así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, así como Yeshua decía parábolas, Balaam también. Y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las gentes. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Hete tomado para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, no observaré yo lo que Yahweh pusiera en mi boca para decirlo. Y dijo Balac, ruégote que vengas conmigo a otro lugar, desde el que veas la extremidad solamente verás, que no lo verás todo, y desde allí no me lo maldecirás. Y llevólo al campo de Sofín, a la cumbre del Pisgah, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro en cada uno, y un carnero en cada altar. Entonces le dijo Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, yo iré a encontrar a Elohim allí. Y Yahweh salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac, y así has de decir. Y vino él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y díjole Balac, ¿qué ha dicho Yahweh? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, yo he tomado bendición, y él bendijo, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh, su Elohim, es con él, y júbilo de rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Elohim.
He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Qué está diciendo? Que no hay impiedad en Israel, que no hay maldad. ¿Qué está diciendo? Que solamente se impurifica y pierde sus fuerzas, y que si entra en adivinación, en sincretismos, en mezclas, en cábala, en esoterismo, en tarot, en santería, en hechicería, en maldecir a otros con ídolos, figuras idolátricas, la Semana Santa, todas estas cosas que hacen para idolatría de seres humanos. Los santos son seres humanos. La Virgen era un ser humano. No podemos hacer idolatría de ningún ser humano. Entonces Israel no estaba cometiendo esos pecados, entonces tenía la protección absoluta del Creador. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, ni tampoco lo bendigas, le dice. Claro, o sea, por favor, no lo hagas peor. O sea, Balac estaba desesperado. Y Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Yahweh me dijera, aquello tengo de hacer? Y dijo Balac a Balaam: ruégote que vengas, te lleve a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios, que desde allí no me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam de la cumbre de Peor, que miró hacia Gesimón. Entonces ahí es donde hacen el pecado los israelitas, a Baal Peor. Ahí es donde hacen la idolatría, en Peor. Y dice: edifícame 7 altares, prepárame 7 becerros, 7 carneros, de nuevo. 7, 7, 7, y esta es la tercera vez que lo hacen, ¿no? Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció su becerro y un carnero en cada altar. Y como vio Balaam que parecía bien a Yahweh que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, a encuentro de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el espíritu de Yahweh vino sobre él. Entonces tronó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Omnipotente: caído, mas abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linolaes plantados, como aloe veras, linoaloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas, y ensalzarse a su rey más que Agag, y su reino será ensalzado. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, comerá a las gentes, sus enemigas, desmenuzará sus huesos, asateará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. De nuevo repite esa bendición de Abraham que le hizo el mismo Todopoderoso. Entonces aquí está la visión del Omnipotente. Qué bellas son tus tiendas. ¿Y a qué se refiere? A que Jacob tenía 2 tiendas, una donde oraba, otra donde meditaba. En donde oraba practicaba esa comunicación de él hacia el Creador, y en donde estudiaba recibía ese conocimiento desde el Creador hacia él. Con el estudio perfeccionaba su oración, con la oración perfeccionaba su entendimiento para el estudio. Entonces esas son las bellas moradas. Oh, qué bellas son tus habitaciones, Israel, qué bellos. ¿Por qué? Porque todo lo bendice a su alrededor, todo lo purifica, todo lo santifica con esa relación tan de ida y vuelta con el Creador, sin intermediarios. No necesitamos un templo de piedra, no necesitamos nada, solo la palabra
y nuestra relación íntima con el Padre. Eso es lo que tenía todo el pueblo de Israel en la época de Balaam. Y eso es lo que perdieron por desperdiciar su semilla, por irse a través de una sexualidad descontrolada, irse al mundo y fornicar con otros dioses. Y es lo que logró Balaam, logró descarriar al pueblo y finalmente su espada cayó sobre él. La espada que le había prometido Yahweh desde este momento. Y entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, los has resueltamente bendecido ya 3 veces. Húyete por tanto ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Yahweh te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Yahweh para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que Yahweh hablare, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postrimeros días, en el Ajarita Yamim, en el final de los tiempos. Y se tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yahweh, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abiertos los ojos. Vérelo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Levantarse cetro de Israel. Es Yeshua, la estrella de Jacob, la estrella de la mañana. Levantarse cetro de Israel. Él es el cetro, la vara reverdecida de Aarón. Y herirá los cantones de Moab. Destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom, los edomitas es el mundo occidental, y se será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, y el de Jacob se enseñoreará, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de gentes, mas su postrimería perecerá para siempre. Los amalequitas perecerán para siempre. Y viendo al Cineo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, que el Cineo será echado cuando Asur, los asirios, te llevara cautivo. Todavía tomó su parábola y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Y vendrán navíos a la costa de Sittim, y afligirán a los asirios, afligirán también a Eber. Asirios son todos los pueblos ismaelitas de los musulmanes, árabes, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvióse a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Y reposó Israel en Sittim, dice en el capítulo 25, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí está, entonces este es el fin de esta parashá, que comienza con el asno y termina con esta fornicación. Esa es la representación del asno. Dice, los que controlan esa sexualidad, como Yeshua, que va montado como era el rey de reyes, montado sobre una asna, un pollino de asno, hijo de asna, y así lo mismo pasó con Israel, fue tentado en eso y cayó en la fornicación con las hijas de Moab, con las moabitas, dice, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses, y llegóse al pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Yahweh delante del sol, y la ira del furor de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. ¿Por qué? Porque en Baal Peor iban a los altos, a los montes, a hacer
fornicación para los dioses, hacían rituales, orgías para los dioses. Entonces de esa forma es como pervirtieron a Israel, a través de la adoración en la fornicación con otros dioses. Matad cada uno a aquellos, dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. O sea, la misma que él había estado, la llevó a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En aquella mortandad murieron 24,000 seres, 24,000 almas. Y eso es lo que representa esa lanza, es la palabra. Esa palabra sacerdotal, esa palabra del justo, en humildad, en amor, en representación de la justicia, como es dada a través del juicio del Padre para detener la mortandad. ¿Por qué? Porque si no hubiesen sido el doble los que hubiesen muerto aquel día, hubiesen sido 24,000 almas más. Y antes de llegar hasta ese punto, Fineas, el sumo sacerdote, el sacerdote en ese tiempo, hijo de Eleazar y descendiente de Aarón también, del sacerdocio levítico, lanza esa lanza en representación a esa justicia, a ese parar con esa perversión, con esa fornicación, ese adulterio que es el desperdicio en la simiente. Lo mismo que hacían en la antigüedad los ángeles caídos, que fornicaban con las hijas de los hombres y todos sus pensamientos eran solamente el mal. Así también en esta época en la cual estaba Fineas y en la cual sucede esta historia de Balac y de Balaam, es que también lograron tentar al pueblo para que cayeran a través de estas perversiones. Génesis 6:6. Y vio Yahweh que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Segunda de Pedro 2, a partir del versículo 1, nos explica muy bien esta parashá. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Esto tal cual nos está explicando la situación de Balaam, este falso profeta, que aunque tenía esa gracia de Dios y podía recibir profecía, no la utilizaba para el bien, sino para su propio lucro y para su propia ganancia. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de estos falsos es que se blasfema a la palabra y a la verdad, y por lo tanto a Cristo ha sido denostado, ha sido denigrado. Y si por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, estos que no tienen el Espíritu, estos seres, estos personas que son como las bestias o peor que las bestias, porque las bestias, como esta asna, era capaz de ver el mundo espiritual y este hombre era incapaz de verlo. Y dice,
con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio, estos ángeles que en Génesis nos explica que engendraron hijos e hijas y que esa generación era solamente nada más pensamientos de maldad. Dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Los malvados son aquellos impíos, son aquellos que andan en la impiedad, que no tienen compasión de sus propias almas, que no buscan la verdad, que no guardan la palabra de Dios y que no creen. Esos son los impíos, son los pecadores, los que no creen en la salvación de Cristo, no creen que han sido hechos justos y santos para el Padre y completos. Esa es la perfección del varón perfecto, es un varón completo en el Padre, Él es uno con el Padre y a través de Él nosotros también. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Elohim, justamente estas 2 ciudades eran de los descendientes de los moabitas, de las 2 hijas de Lot. Y libró al justo Lot, acosado por la nefasta conducta, los moabitas, son descendientes de Lot. Dice, acosado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, entre los sodomitas y los de Gomorra, dice, afligía cada día este justo, Lot, su alma justa, cada día afligía su alma justa por los malvados, porque con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa por los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los justos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor, mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, peor que las bestias brutas, peor que los asnos, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar los deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en la codicia, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales están guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, esclavos de sus propias corrupciones y concupiscencias, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció,
Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y otra vez, envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, les escribo ahora esto para que, estando despiertos, con exhortación, vuestro limpio entendimiento, tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos enviados, Shaliachim, apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Shalom.